Hola, en el video de hoy trabajamos en nuestro libro de español sexto grado en las páginas 32, 33, 34 y 35. En estas páginas abordaremos la práctica social del lenguaje número 3, que se titula Elaborar un programa de radio. Y bueno, pues como podrás ver, el propósito de esta práctica social del lenguaje es que escribas un programa de radio, cuyo tema sean tus preferencias musicales y las de tus compañeros. Vamos a comenzar leyendo el dato interesante que nos mencionan en nuestro libro. La invención de la radio se le adjudica a Alexander Graham Bell, quien en 1876 logró transmitir voz humana a través de cables. Entonces recuerda, el inventor del radio es Alexander Graham Bell. Comenzaremos comentando lo que conocemos acerca de los programas de radio, mediante las siguientes preguntas. ¿Qué función tiene la radio? ¿Con qué frecuencia la escuchas? ¿Qué importancia consideras que tiene este medio de comunicación en tu comunidad? ¿Qué sabes acerca de cómo se escribe un programa de radio? Pon pausa al video y responde estas preguntas. Vuelvo en un momento para que comparemos tus respuestas. Muy bien, ahora es tiempo de que comparemos tus respuestas. Acerca de qué función tiene la radio, una de las principales funciones es transmitir programas de entretenimiento, música, noticias, pueden ser secciones culturales, secciones religiosas, etc. ¿Con qué frecuencia la escuchas? Esto, bueno, pues será de forma muy personal. Quizá la escuches diariamente, quizá la escuches como yo 2 o 3 veces por semana, o quizá no la escuches. ¿Qué importancia consideras que tiene este medio de comunicación en tu comunidad? En este caso, podríamos colocar una mediana importancia, ya que actualmente pues usamos más la televisión o el internet u otros medios para obtener información precisamente sobre noticias, música o en general entretenimiento. Anteriormente sí era mucho más común el hecho de escuchar la radio. Si le preguntas a las personas mayores, seguramente te comentarán este hecho. ¿Qué sabes acerca de cómo se escribe un programa de radio? Bueno, en este caso podrías colocar que muy poco, ya que generalmente los niños de ahora pues ven mayor contenido tanto en televisión como en internet. Una vez que hemos respondido las preguntas, nos solicita que organizados en equipos comentemos qué programas de radio conocemos y cuáles son las de nuestro interés. Elijan uno y, de ser posible, escúchenlo completo. Presten atención al tipo de lenguaje que se utiliza en él, es decir, cómo cambia según quien lo dice y la información que transmite, que son opiniones, entrevistas, anuncios publicitarios, cápsulas informativas, etc. Al terminar, debemos contestar algunas preguntas. Para ello, te sugiero que escuches alguna estación de radio. Esto lo puedes hacer mediante tu teléfono, mediante internet o mediante alguna bocina o dispositivo que cuenten con radio FM. De hecho, todos los teléfonos celulares por lo general tienen ya instalada esa aplicación de radio FM. Lo único que se te solicita es que conectes tus auriculares o audífonos en forma de antena. Así que busca en tu teléfono la aplicación, que seguramente la tienes instalada. En caso de que no, bueno, pues puedes hacerlo, como te comentaba, mediante internet. Lo único que debes hacer es poner en YouTube o en el buscador escuchar radio FM en vivo y seguramente te aparecerán diversas opciones. Y bueno, pues aquí te dejo algunas de las opciones que podrías buscar o que podrías escuchar. Bueno, del lado izquierdo te dejo algunas opciones que son más de tipo musical, es decir, son estaciones en las que generalmente hay solo música, como La Que Buena, La Mejor, La Z, La Bandolera, Sabrosita, La Comadre, La Que Buena, Tropicalísima, Radio 710 o La Bestia Grupera.
Y del lado derecho te dejo también otras alternativas. Por ejemplo, 96.5, que es una estación que se dedica a educación, como lo es la transmisión de programas educativos, cápsulas que te hablan acerca de diversos temas, aprende en casa, etcétera. También la estación 98.9, que es una estación que se transmite en la zona oriente del Estado de México y que abarca municipios como lo son Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Mecameca, Tlalmanalco, en la cual pues hay diferentes tipos de programas. Hay desde los programas que son totalmente musicales hasta secciones de noticias, entretenimiento, espectáculos, deportes, etcétera. Y bueno, pues algunas otras estaciones como son 99.7, 104.5 FM, 106.1 y 105.3, en las cuales, bueno, pues podrás escuchar diferente contenido y no solamente enfocarte en la parte musical. Te sugiero que escuches una del lado izquierdo y quizá una del lado derecho para que puedas hacer la actividad siguiente y realizar el cuadro comparativo que se nos solicita más adelante. Y bueno, pues una vez que has escuchado los programas de radio contenidos en las diversas estaciones que te sugerí o en alguna otra que tú hayas encontrado, ahora responde estas preguntas de acuerdo a lo que tú escuchaste en dichos programas. Por ejemplo, ¿qué caracteriza el lenguaje que se usa? ¿Qué fue lo que fue cambiando en el lenguaje? ¿Cómo identificaste las partes del programa? ¿Y cómo se distribuyó el tiempo que estuviste escuchando? Así que ahora pon pausa al video, responde las preguntas y una vez que lo hayas hecho, vuelvo para que compares tus respuestas con las mías. Muy bien, pues ha llegado el tiempo de comparar nuestras respuestas. Y vamos a comenzar con la primera pregunta que nos menciona: ¿qué caracteriza al lenguaje que se usa en la radio? Como podrás observar, el lenguaje que se usa en la radio se basa exclusivamente en el sonido, es decir, no hay imágenes, únicamente es lo que escuchamos. Por ejemplo, música, cápsulas, comentarios por parte de quienes están dirigiendo el programa y bueno, pues también este tipo de lenguaje es en una sola dirección, es decir, únicamente viene del emisor hacia el público. La segunda pregunta nos dice: ¿qué provoca que el lenguaje varíe durante el programa? Bueno, pues esto varía y depende mucho del tipo de guión que se siga y de acuerdo al tipo de programa. Por ejemplo, un guión de un programa en el cual se den noticias va a ser bastante diferente a un programa en el cual haya música o se hable acerca de cultura, de religión o de algún otro tema. Y bueno, pues recuerda que el tipo de guión también va a depender mucho quizá de la personalidad del locutor, puesto que cada uno de los locutores en el radio pone su propio estilo también a los textos que menciona. ¿Cómo identificaron las partes del programa? Esto se realiza mediante la entrada de cortinillas. Las cortinillas son precisamente pues la música de fondo o los efectos de sonido que se ponen cuando van a cambiar de sección. Por ejemplo, imaginemos que en este momento están hablando de las noticias en general que ocurrieron por la mañana y después se hablará de deportes. Así que cuando terminen de dar las noticias de la mañana, seguramente pondrán una música o algún efecto de sonido que le permitan al público saber que se hará un cambio de sección. Asimismo, también puede entrar en la música de fondo alguna pista que ya tengan elegida para realizar pues precisamente el cambio de secciones o en la cual intervenga otra persona o se realice un cambio de locutor. Y finalmente, ¿cómo se distribuyó el tiempo? Bueno, pues el tiempo se distribuirá dependiendo del programa, es decir, si es de música, probablemente la mayor parte pues se concentre únicamente en colocar música y de una hora aproximadamente sean 40 minutos de música y 20 minutos de comerciales. También puede haber interacción mediante llamadas a las cuales le dediquen
aproximadamente media hora o 10 minutos, o a lo mejor durante el programa total se realicen únicamente 2 llamadas. Bueno, esto ya dependerá de cada uno de los programas y del formato que se tenga. Los anuncios publicitarios suelen ser bastante comunes en el radio y los cuales generalmente suelen durar entre 3 y 5 minutos entre cada una de las secciones o aproximadamente cada 30 o 40 minutos de programa. También, bueno, pues los comentarios del locutor. Habrá programas en los cuales sea más la intervención de los locutores. Por ejemplo, hablemos de un programa exclusivo de deportes en el cual quizás sí se darán algunas noticias, pero la mayor parte estará enfocada a los comentarios que den los locutores sobre estas noticias. Y también, por ejemplo, si es un programa informativo, pues estará mayormente concentrado en dar precisamente pues esas cápsulas de información. Y bueno, pues también con base en esta actividad en la cual escuchamos diferentes programas, realizaremos el siguiente cuadro comparativo, en el cual colocaremos el nombre de 2 programas radiofónicos que ya hemos escuchado en los 10 o 15 minutos que escuchamos en cada una de las estaciones, y nota cómo pues son diferentes tipos de programa. Por ejemplo, yo te estoy colocando un programa que se titula Noticias de la Mañana, el cual, bueno, pues como podrás ver al ser noticiario, es un programa de tipo informativo. El tipo de lenguaje que se utiliza pues es formal, ya que se está hablando de situaciones que requieren pues de esa formalidad y seriedad. Y los motivos por los que puede variar el lenguaje dentro del programa puede ser en el momento en el que se enlazan los reporteros, puesto que quizá habrá reporteros de espectáculos o de deportes en los que ya, bueno, pues no haya tanta necesidad de la formalidad. Asimismo, pues los anuncios publicitarios que se den a lo largo del programa y pues también a los cambios de sección. El tiempo en este tipo de programas generalmente suele ser de segmentos de 10 minutos de noticias con anuncios publicitarios cada que termina una sección de noticias de aproximadamente 3 minutos. En el siguiente programa te muestro uno titulado Éxitos del ayer. Y bueno, pues en este caso es un programa más de entretenimiento, puesto que se ponen canciones que se escuchaban ya hace algunos años. El tipo de lenguaje pues es casual, ya que se recuerda cuándo salió esa canción o cuáles eran los artistas que estaban de moda en ese momento. Quizá haya interacción con el público para que puedan dedicar esta canción, etcétera. El motivo por el cual cambia el lenguaje, bueno, pues será cuando se mencionen las canciones. Quizá haya algunos momentos en los cuales nos den esa parte informativa de decirnos quién era el artista que la cantaba, algún dato importante sobre su personalidad o su vida. Y bueno, pues también en este caso los anuncios publicitarios cambiarían el lenguaje y también pues cuando hablen con el público y haya dedicatorias. Generalmente el tiempo en este tipo de programas se divide en segmentos de 3 canciones y una vez que terminan estas 3 canciones quizá interviene el locutor, da lo que mencionábamos, pues el nombre de los artistas, en qué año surgió la canción, por ejemplo, y posteriormente a esto vienen generalmente de 3 a 5 minutos de anuncios publicitarios. Recuerda también que en esta parte tú puedes colocar otro tipo de programas. Por ejemplo, si en tu caso escuchaste algún programa de deportes, bueno, pues procura colocar el nombre del programa. En este caso, pues sería un tipo de programa informativo y quizá puedes poner entre paréntesis deportes como tal. El tipo de lenguaje, bueno, pues ya tú escucharás si es formal o es casual. Y bueno, pues generalmente los motivos por los que varía el lenguaje, como ya mencionamos y pudiste darte cuenta, es común que sea cuando hay anuncios publicitarios o cuando hay el cambio de secciones. Y respecto al tiempo, bueno, pues podrás escuchar si es más tiempo el que se utiliza para los comentarios de los locutores, para los anuncios publicitarios o para colocar cápsulas informativas, música, etcétera. Ahora bien, vamos a ver a algunos de los elementos que conforman los guiones radiofónicos. Como podrás observar, son distintos elementos y bueno, pues se encuentran en la parte inferior de la página 34.
Para que quede más claro de qué elementos son de los que estamos hablando, vamos a irlos mostrando en la página 35. Por ejemplo, nos menciona la sección titulada Página 1 de 6. Y bueno, nos dice que el primer número corresponde al número de página y el segundo indica el total de hojas del guión. Esto permite saber si falta alguna hoja. Y como podrás observar, se encuentra en la parte superior derecha. Recuerda, el primer número nos indica cuál es la página de la que estamos hablando y el segundo número nos indica cuál es el total de páginas. Es decir, en este caso es un juego de 6 páginas y esta página que estamos viendo es la número 1 de todo el programa. A continuación viene otra sección que se llama Programa Número y ahí nos menciona el número de episodio de cada uno de los programas. En este caso, como podrás ver, se encuentra del lado izquierdo y este programa es el número 5. El título del programa es La Mejor Música Mexicana. Y como podrás observar, pues es el quinto programa que se realiza sobre este título. A continuación tenemos una sección en la cual se menciona el operador. El operador es el encargado de poner la música y grabar el programa. Y del lado izquierdo pues aparece todo lo que el operador va a ir haciendo. Por ejemplo, colocar el fade in, que es la rúbrica de entrada, va a poner la entrada, cortinilla musical por 5 segundos y el fondo. Una vez que hayan hablado los locutores, ahora le corresponderá colocar 2 cortinillas, una sobre una cápsula sobre el estado de Guerrero y otra donde va a poner un fondo musical. Entonces, como podrás ir viendo, en esta sección se colocan las acciones que irá realizando el operador. Y como podrás haber observado, se menciona bastante la palabra cortinilla. Una cortinilla es la música que se utiliza para dividir las secciones del programa. Su duración es breve y se escribe el tiempo en segundos que debe durar. Por ejemplo, aquí nos menciona que esta cortinilla, el fondo musical, por ejemplo, se menciona en esta parte y bueno, pues el fondo musical generalmente suele ser una cierta pista que se pone detrás de la voz de los locutores, porque también, como podrás observar del lado derecho, se menciona qué es lo que está en audio, es decir, lo que va diciendo cada uno de los locutores, para que así ellos lleven un orden y tengan una organización dentro del programa. Y el fondo musical generalmente es lo que escuchamos precisamente de fondo detrás de la voz de los locutores. Y finalmente en nuestro apunte y finalmente en la lista de nuestros elementos se nos menciona la cápsula. Una cápsula, su duración es breve y generalmente se graba antes. Es decir, ya se tiene preparado el audio y únicamente se coloca cuando se mencione. Finalmente, es importante que notes que en los guiones de radio ya se tiene todo el programa preparado, para que una vez que se entre al aire, es decir, una vez que se inicie el programa, lo único que tengan que ir haciendo tanto el operador como los locutores, pues es ir siguiendo el guión precisamente. Como puedes observar, cada uno de los locutores tiene sus propios guiones y sabe precisamente en qué momento debe intervenir. Y notarás cómo este tipo de textos es parecido a un guión de obra de teatro, ya que se van siguiendo precisamente guiones y se van mencionando las acciones que tiene que seguir cada una de las personas que participa en él. Sin embargo, recuerda que la obra de teatro es un guión que se basa en un texto literario, mientras que un guión de radio es un texto basado totalmente en hechos reales y que no se basa en un texto literario, sino que se basa en la realización de contenido. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.